Ahora imagínense que yo quiero dar una beca a los estudiantes que tienen más créditos. Entonces, ¿cómo le haría? Solamente les voy a dar beca a los estudiantes con más créditos. Entonces, aquí en from, porque acuérdense que order es casi al último. Entonces sería donde current credits igual a 11. Si pusiéramos esto, ¿qué pasaría? Tenemos estos tres, sí son los mayores, pero en este caso estamos usando código duro. Imagínense que esto lo metemos dentro de un reporte. Cuando un estudiante tuviera más de 11, pues no serviría ya. Entonces para esto usamos subqueries, que vendría siendo como, en este caso, hacer algo dinámico. Entonces para sacar el 11, lo único que queríamos sería sacar el máximo número de créditos. Sería select max current credits from students. ¿Sí? Tendríamos que tener los mismos datos. Aquí los tenemos. Como les dije, con esto evitamos tener números en hard code, le llaman hard code, código duro, sino que independientemente si un estudiante tiene más así, no cambiaremos el código. Siempre nos serviría para tener la información como se pide. Ahora veamos un aspecto muy importante, el like. Esta función nos permite manejar una cadena de caracteres de una forma que el usuario podría buscar algo, supongamos, sin necesidad de escribir toda la frase, simplemente con pedazos de texto. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo quiero buscar al estudiante. Yo sé que se llama Claudia, pero no me acuerdo de su apellido. Entonces supongamos first name igual a Claudia. En este caso solamente hay una. Supongamos que no me acuerdo si es, o bueno, no quiero poner todo. Yo quiero ponerle solamente Clau y que me tome automáticamente lo demás. Yo uso el like. Con este like decimos que se parezca a o parecido a Clau y lo demás. O sea, no importa ya las demás letras. Si yo aquí pongo otro ampersand, otro, me traería lo mismo, porque aquí decimos no importa lo que haya detrás de estas letras ni lo delante, pero siempre que tenga esta cadena de caracteres nos traería lo mismo. Yo puedo poner letras aquí, por ejemplo una A me lo regresaría. Si yo pusiera aquí una O no me regresaría nada, obviamente. Bueno, porque yo sé que no hay alguien que se acabe, que tenga estas palabras, estas letras consecutivas y se acabe con O. Yo incluso puedo poner algo así. Esto significa una sola letra. Tenemos Claudia. Tenemos la L, no tenemos la A, pero sabemos que hay una letra intermedia. Entonces este es el manejo general del like. Ahora veamos el manejo de nulos. Usamos MVL, que quiere decir null value, y esto quiere decir si el primero es nulo, dice si el valor que tenemos aquí es nulo, pone esto. Si no, pondría el valor que tenemos. En este caso, si se fijan, yo estoy usando dos puntos, que quiere decir variable dinámica. Aquí en Apex y en cualquier lenguaje se los pediría cuando ustedes ponen dos puntos. Les vendría algo como esto. Entonces estamos diciendo, si le mando nulo, pondría un 1. Vamos a comprobarlo. Aquí está, 1. Si le mando algún valor, por ejemplo 10, nos regresaría el 10. ¿Por qué? Porque no es nulo un 10. Así es como funciona MVL. Ahora veamos el caso del decode. El decode es como un if. Vamos a usar otra vez un parámetro. Si el parámetro es MX, nos regresará a México, si no, internacional. Vamos a verlo. Aquí vamos a usar la pantalla de parámetros. Voy a poner MX y nos regresó a México. Vamos a poner otra cosa, por ejemplo US, y nos pone internacional. Entonces es como un if. Finalmente, para terminar, vamos a ver los joins, el unión entre tablas. En este caso yo quiero el first name, last name de la tabla estudiantes y grade del registro de students.
Si se fijan, estas dos tablas están unidas por medio de ID de la de students y student ID de la de registered students. Entonces dijimos, vamos a seleccionar first name, last name and grade desde dos tablas. Una es la de students y otra es de registered students. Si lo dejamos así nos haría un producto cartesiano. Un producto cartesiano es filas de una tabla van a mostrarse con la información de filas de la otra tabla. O sea, es un mezclador de información. Por eso usamos el join. En un lado tenemos el ID y del otro lado student ID. Entonces tenemos que, por ejemplo, Junbug está en grade B y así sucesivamente. Ahora, para terminar, yo quisiera ver un poco de lo que es el alias en las tablas. Ya vimos un poquito del alias en campos. El alias en tablas yo creo que debe ser siempre algo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque nos permite llevar un control de qué campos estamos mostrando, de qué tablas, y sobre todo evitar errores, porque por ejemplo puede haber tablas que tengan nombres iguales a la otra tabla. Entonces por ahí puede haber una confusión con el motor de SQL y regresarnos errores. Entonces, por ejemplo, students le voy a poner un alias de S y register de students un alias de RS. De aquí le voy a cambiar cada uno de los campos, se pone el alias y el punto y sería el nombre del campo. Y finalmente aquí es RS porque es de la otra tabla. Y en este caso también el ID es de la tabla students, entonces usamos S. Y student ID es de la tabla register de students, usamos RS. Ejecutamos, tenemos la misma información pero usando alias. Esto siempre es recomendable, esto siempre hay que hacerlo como buenas prácticas de programación. Con esto terminamos el video de manejo de información, lo que son consultas. Gracias.